Que la paz del Señor sea con todos. Y que la comunión del Espíritu Santo hoy sea una realidad. Yo le diría gracias a Dios por estar en contacto, en comunión, en el amor de Dios con la Iglesia de Jesucristo. No hay tesoro más grande en la tierra que la Iglesia de Jesucristo. La amó tanto Jesucristo que se entregó por ella, para santificarla, para limpiarnos y presentarnos delante de Él sin arruga y sin mancha. ¡Cuánto amor! Gracias, Noel, que Dios te bendiga. Yo también te amo y te respeto un montonazo. ¿Cómo no amar a los siervos del Señor y respetarlos? Esos cristianos que viven ahí delante del Señor. Y a veces el camino no es fácil. Hay tramos del camino que son bastante difíciles. Como dijera San Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pues yo tengo un cacho de pensamiento sencillo de la obra de Dios. Y quisiera compartirlo con cariño, deseando que le ruego a Dios en el nombre de Jesucristo, al Dios Padre, que por el Espíritu Santo me guíe y que la palabra llegue al corazón de la gente creyente, de los cristianos, y les haga un poco de bien a la vida cristiana y a la fe que profesamos. Y vamos a leer el primer texto en el capítulo 4 de Mateo, versículo 4, cuando es tentado por el diablo Jesucristo. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios habla, y cuando sale su palabra sale con un plan, con un propósito, con una determinación. Y esa palabra tiene algo tan importante que Pedro, el hermano Pedro, dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1:23, primera de Pedro. Cuando sale de la boca sale con un se pasaron aproximadamente del nacimiento de Jeremías hasta que se le aparece el Señor para revelarle el plan que tiene con él, pues tendré unos 20 años, poco más o menos. Antes que te formases en el vientre te conocí. La palabra nos conoce, Dios nos conoce, y en sus determinaciones por la palabra determina y marca aquellos que han de ser suyos. ¿Y cómo lo hace el Señor? El sol que derrite mantequilla endurece el barro. Es un ejemplo para que veamos que el sol de justicia, cuando viene a tomar determinaciones con personas, a ungirlas para hacerlas sus siervos o la iglesia, es que cuando reciban el Evangelio, el corazón se derrite, como se derrite la mantequilla por el sol. Cambio, hay otras tierras que se vuelven endurecidas, y eso está en el capítulo 6 de los Hebreos. La tierra que es sembrada y regada y cuidada por los que trabajan la tierra viene a ser mal bendecida. Amén.
Pero la tierra que recibe la lluvia y se siembra y salen espinos y abrojos, viene a ser maldecida. El problema no está en quien la trabaja y en la lluvia y en la siembra que se siembra en tierra. El problema está en la calidad de la tierra. Dios salva a la que se deja salvar. Dios cambia a la que se deja cambiar. Dios bendice al que se deja bendecir. Y cuando le dice a Jeremías, antes que te formases, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, ya dentro de la gestación del vientre de su madre. En el capítulo 1 de los Gálatas, el hermano Pablo, que había perseguido la iglesia, había hecho todo aquello, en ese capítulo 1 empieza a hablar, dice, le pareció bien al Señor apartarme desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. Hay un texto en el capítulo 4 de Daniel que dice, el cielo gobierna. Y en el capítulo 3, versículo 14 de los Efesios dice el hermano Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Quién pone el nombre? ¿Quién determina los rangos de responsabilidad y trabajos? Dios, Padre. Cuando viene María, la madre de Jacobo y de Juan, una palabra lleva toda la vida, toda la luz, digamos, todos los ingredientes que se necesita dentro del ser humano para convertirse en un cristiano con una relación vertical con el cielo, una dependencia del trono de la gracia y una búsqueda para conocer al Salvador que me salvó amándome tanto en aquella cruz. Y solo así, andando con Él, empezaría a entender que lo que sale de la boca de Dios es tan potente, tan grande, que dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en versículo, que lo tengo por aquí apuntado, versículo 3, por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Luego el universo lo creó la palabra que salió de la boca de Dios. Nosotros necesitamos la palabra que sale de la boca de Dios, que lleva su cariño, su propósito, su determinación. Y es como esa uva de moscatel, es un ejemplo que pongo, cuando se mete en la boca, en mi boca, una uva de moscatel, y se revienta la uva, o me llena de sustancia, las glándulas esas que Dios ha puesto para gustar los sabores, me lleno de algo especial. Cuando esta palabra del Señor entra en nuestra existencia y dentro se imparte lo que lleva dentro, que lo dijo Cristo en el Evangelio de Juan, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Decía, hablando de Cristo, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. Y luego en el capítulo 14 de Juan revela, palabras que me diste, yo les he dado. Y en otro texto dice, la palabra que yo hablo no es mía, sino del Padre que me envió. Esa palabra que ha salido de la boca de Dios a nuestra vida nos cambia, nos hace renacer, nacer de nuevo, cambiar nuestra existencia, ordenar nuestros caminos. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No leer la Biblia para aprenderla, leer la Biblia para conocerle al autor de esta Biblia, para conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que en nuestras entrañas sintamos el poder de la palabra que se abre, que se revienta cual uva de moscatel. Que este logo se hace rema, un rema que nos hace renacer. Le llama Pedro a la palabra porque somos renacidos no por simiente corruptible, sino simiente incorruptible. La palabra permanece, dice, permanece y vive para siempre. Es incorruptible, permanece para siempre. ¿Qué poder no tendrá la palabra que aquella mujer, María de Magdala, que era una ramera, le quitó los 7 demonios que tenía y le cambió el corazón de mujer mala a una mujer santa que le sirvió hasta su final? Y me refiero al final de ella. Cristo no tiene final. Él dijo, tengo poder para dar mi vida y poder para volverla a tomar de nuevo. Nadie me la quita en lo que yo la doy. Pero qué humilde fue Jesucristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le ensalzó hasta lo sumo y le hizo un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús, para que sobre la rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Pero ahora estamos en la palabra. La palabra del Señor, me la meto dentro. Dice en Colosenses San Pablo, la palabra de Dios more en abundancia, en vosotros, no en la mente, sino dentro de nuestra existencia. La palabra del Señor no puedo usarla para mensajear. Tengo que recibirla para cambiar. Que cambie mi vida. Que dé crecimiento y alimento a la existencia de la fe, a la existencia de mi existencia. Que me alumbre los rincones de mi alma para conocerme a mí mismo y así ir cada día convirtiéndome a Jesucristo. Para que toda mi existencia espiritual, alma y cuerpo sea poseído, controlado, guiado por el Espíritu Santo en esa bellísima palabra de Dios que sale de su boca, con las sustancias de su interior, con el sabor de su existencia, trasladándome de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Dice en Colosenses 1:11 en adelante, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, el cual nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y nos liberó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de pecados en su sangre. Todo eso lo hizo el Dios Padre en nuestra vida. Nos llevó a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. El que Dios trajere a mí, yo le llevo a Él. Pero la palabra es quien ordena los pasos del hombre, quien enseña el camino que tiene que andar, quien me hace levantar la cabeza y humillarla al mismo tiempo ante la cruz de Cristo, ante el Dios vivo, y pedirle clemencia para mi alma cada día. La palabra que a veces cuando leo un texto y se me abre, algo encuentro por ahí y tiene poder para cambiar la vida, para quitarme la tribulación que me agobia, que me acucia, para arrancar el dolor. Como dice en el Salmo 107:20, les envió la palabra, los sanó y los libró de su ruina.
tiene mucha fuerza. Tanta fuerza que creó lo que se ve que lo que no se veía. La palabra de Dios que vive y permanece. Si vive, se mueve, se nota, se siente. Una vez encontré a una mujer embarazada y la vi triste, una hermana en Cristo. Íbamos, no sé con qué otros siervos. Y, ¿qué te pasa? Por favor, orar por mí, que es que llevo unos días que no siento que se mueve dentro de mí. Estaba triste por ello. Hice una oración por ella, oremos por ella, y ella al poco rato estaba gozando sus ojos, brillante su rostro, que se ha movido. Si no sientes a Cristo por dentro de tus entrañas, empieza a buscar el rostro del Señor. Algo falla. Una vez me dijo el Señor en una iglesia que estaba de pastor que me fuera a una montaña a orar. Y me fui a aquella montañilla a orar. Y por debajo de un árbol estaba junto a un camino de tierra. Y cuando llevaba, no sé el tiempo que llevaba porque no lo recuerdo, 1 hora, 2 horas, que no lo recuerdo, me vino una profecía para un siervo. Abrí los ojos y vi al árbol delante de mí. Y le digo, Señor, le profetizó al árbol. Me tenía que haber consumido, Señor, allí. Pero no, Él tiene misericordia de aquel pobrecillo ignorante que era yo. Lo sigo siendo también ahora, después de 40 años largos. Porque eso fue en el 74, 75. Un rato largo, allí orando, siento que baja un coche de arriba, yo ni le miro. Yo seguía orando, pero que era un payo. Y cuando llegó a mi altura y me vi, se paró el coche, levantó el polvo del camino. Y entonces abrí los ojos, estando de rodillas, y cuando se abrió la puerta vi un siervo que salió de allí, del coche. Y la palabra que me dio se la dije estando de rodillas, y él también se puso de rodillas allí a llorar. Dice, he venido con estrellas aquí para que me hablara, porque no sentía que se movía Cristo dentro de mí. Me dijo el siervo llorando. Y cómo no, iba a esperarle Dios para hablarle, pero a su manera. No le pongas la forma que tiene que bendecirte. Acostúmbrate a que la forma la busque Él, de forma de bendecirnos. Andemos a la luz de su palabra para que siempre tengamos paz. Mucha paz tienen los que aman tu palabra y no hay para ellos tropiezo, dicen los salmos. Tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. La relación vertical con el cielo, honesta, es cuando la palabra me hace renacer, la palabra me cambia. Suelta el poder que tiene esa palabra. Siento la vida de la palabra por dentro que me cambia. Dios. Sí, siento la presencia del Señor. Está Dios aquí. La palabra tiene el poder siguiente. Yo había orado por 3 en estado terminal y los 3 se fueron con el Señor. Y entonces yo dije, ya no oro por ninguno. Pero el Señor me habló a través de su siervo, el hermano Peloni, y me dijo que tenía que orar y que le haría lo que quisiera. Estaba en una iglesia y fui a un hospital a visitar a unos cristianos. Me enteré que había un niño de unos gitanos que estaba muy grave. Fui a verlo y cuando lo vi, me pasmé de las máquinas, las cosas que tenía él, los agoteros y tal. Y a su madre la derecha agachaba la cabeza. Me marché. Iba diciendo por el pasillo que no me llamen, que no me llamen, que no me llamen. Esa era mi fe. De esa manera conocí a Dios, yo. Un Dios lejano, un Dios que no quiere sanar.
Y cuando me iba a ir, una señora se puso delante y una calí. Total que fui, iba detrás de ella y mirar mi oración, que no se muera hoy, que se muera mañana. Válgame Dios, que siervo del Señor, bendito Padre. Qué vergüenza, qué lejos. Y cuando llegué a la puerta mismo donde estaba el niño, me habló Dios. ¿Qué, Señor? Me dijo, tú le tocas y yo lo levanto. O sea, no tenía ni que orar, solo tocarle en el nombre de Cristo. Le toqué allá a su madre y digo, no te preocupes que no pasa nada. Me acerqué al niño y digo, como tú me mandas, yo hago en el nombre de Cristo. Lo toqué y me marché. Y al día siguiente, a las 7 de la tarde, un rebulicio en el culto, y al primero que vi entrar fue el niño y después su familia. Les envió la palabra, los sanó y los libró de su ruina. No camines sin la palabra que fracasarás. Camina con la palabra y triunfarás. La palabra es que tiene la marca del poderoso, la esencia de su naturaleza. Dice en el libro de los Hebreos, y me encanta este libro, porque es que tiene tanta gloria este libro de los Hebreos, que me llena. Y lo digo muchas veces, este capítulo primero, Dios habiendo muchas veces en el capítulo 1, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, porque en sí mismo lo constituyó heredero de todo, porque en sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra que hizo el universo, la palabra sustenta el universo. Lo mantiene en su lugar. Cada época del año, cada 24 horas girando la tierra, me ennoblece. Y el día, los 365 días dando la vuelta al sol con las 4 estaciones. Ahora ya prácticamente estamos en invierno, hasta poco. Y después viene la primavera. Y después viene el verano. Y después viene el otoño. Y después viene el invierno. Y así es la vida. Marcando la vida el tiempo que pasa por nuestro cuerpo y lo vuelve viejo. Nacimos para morir, morimos para vivir. Si tiene tanto poder que crea la palabra y sustenta lo que crea. En Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos nueva creación. ¿Y cómo nos nacemos de nuevo? Por la palabra, que vive, permanece, es un sello. Hay una frase por ahí en el Evangelio de Juan que Cristo dice, a los que le vino la palabra, que eran los profetas de Dios, yo dije, dioses sois. Un Dios es inmortal, invencible y eterno. Aun los huesos de Eliseo, cuando tocaron a aquel muerto, se levantó. Esos eran los huesos de un santo.
Ahí no podía descomponerse cualquiera. Tanta importancia tiene un hombre que ha recibido la palabra de Dios, tanto poder. Nosotros ahora que tenemos la palabra de Cristo rubricada, certificada por el testador, porque el testamento no entra en vigor hasta que el testador no muere, dice la Biblia. Murió el testador, el que hizo el testamento, y resucitó, y ahora las riquezas son nuestras. Dice Pablo, a mí el más pequeño de los santos me dio la gracia de anunciar, de hablar de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Ese Evangelio salió de la boca del Dios Padre. La palabra que os he hablado no es mía, sino del Padre que me envió. Cristo es creador y sustentador, y el Padre nos ha dado su palabra para que nazcamos de Él mismo. Dice en el libro de Pedro, en la segunda carta del hermano Pedro, como todas las cosas en el 1:3 que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. No solamente más nacer de nuevo, renacer, permanecer, tener la vida, tener la luz para no tropezar, la luz para conocer a Dios, la luz para conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para ser lleno de toda la plenitud de Dios. Tenemos el guía, el Espíritu Santo, que nos guía toda la verdad de Dios. Sino que esa palabra que sale de la boca de Dios, dice aquí, que por esa palabra tan preciosa y bendita promesas, nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, de la naturaleza divina. Ser partícipes de la naturaleza divina. La naturaleza divina es la naturaleza del propio Dios en esencia. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos. Cuando recibo la palabra que sale de la boca de Dios, no me confunde, me ennoblece, me enriquece, me adopta, me transforma, me arranca de las tinieblas, me lleva al reino de Cristo, me encuentro con la sangre que habla mejor que la de Abel. Dice en el propio libro de los Hebreos, dice, el gran pastor, hablando de Cristo, por la sangre del pacto eterno. Cuando me acerco a Él, cuando yo recibo la palabra de Él en el corazón, qué cosa más potente. ¿Os recordáis de Naamán el leproso, que era de Sirio, que vino con un séquito de gente y con muchas cosas, y le mandó su criado, métete 7 veces en el río del Jordán? Y se marchaba muy enfurecido, un poco marchado. No hay mejores reinos en mi tierra, pero sus criados le convencieron, ya que has venido, inténtalo. Y aquel general obedeció.
Se metió una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cuando salió el número 7, la tez era de un niño. Desapareció la asquerosa enfermedad inmunda de la lepra. Cuando uno cumple la palabra, su vida cambia por completo, no solamente por fuera, sino por dentro, que es la esencia. Aquel general dice, yo, perdona, dile que me perdone tu Dios cuando yo entre con mi rey para estar con él dentro, a hacer las cosas que tenían que hacer ellos. Ya llevaba la semilla por dentro de la existencia del verdadero Dios. ¿O recordáis cuando estaba Elías en el arroyo de Queriz, que lo mandó a Sarepta de Sidón? He mandado que una viuda te alimente, ya está. Y encontró a aquella mujer que estaba recogiendo unos leños y le pidió agua. Tu sierva no tiene nada, tengo un poco de harina y tengo un poco de aceite. Dice, hazme mi primero. Y por palabra de Jehová, ni el aceite se acabará, ni la harina tampoco. Hasta que se cumpla el plan de Dios. Y la palabra del Señor se cumplió. Nunca se acababa. Cuando dependemos de la palabra, nuestra vida cambia. Hay harina suficiente, hay pan suficiente, hay aceite suficiente. Hay infinitas ternuras suficientes. Están los abrazos del Padre eterno, los cuidados de la cabeza sobre todas nuestras cosas, sobre todas las cosas de la Iglesia, las de fuera y las de dentro, las de la familia para que esté vertebrada bien y unida, y por dentro que cambia la existencia de nuestra vida. Que no solamente nos administra nuestra salvación, cuidando las operaciones del Espíritu o del Dios Padre, o la administración de la Santa Cabeza Cristo, gobernando nuestra vida como nuestro pastor, nuestro Señor, nuestro Rey, como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nuestro abogado, el que intercede por nosotros. Oh, cuánta bendición hay en nuestra vida. Cuando eso ocurre, hay inmediatamente la palabra del Señor en nuestra vida hace cambios profundos en nuestro ser. Y cuando Él es la cabeza de la Iglesia, en verdad que dejamos que Cristo sea el que gobierna la Iglesia, entonces la Iglesia es bendita, bendecida, cambiada, llevada, pastoreada a pastos, misterios de Dios, experiencias nuevas, cambios de carácter, cambios de forma de pensar. Es la palabra la que me une a Cristo, es la palabra la que me une a la naturaleza divina. Es la palabra que es incorruptible, una simiente que permanece ahí y me inmortaliza. Y en el Evangelio 17 de Juan dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Notas la oración sacerdotal de Cristo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No dice la verdad, dice es verdad, es afirmativo. Un artículo gramatical afirmativo. Es verdad, auténtica verdad. Y me santifica, y me renueva, y me sana, y me traslada de la muerte a la vida, y me va inmortalizando, me va renaciendo cada día. En los rincones más secretos de mi existencia se mete la palabra y siembra la luz de ella, la cual a veces me hace llorar, quebrantarme, pedirle misericordia y así acercarme, me atrae dentro de Dios.
Cuando Pablo predica en el Areópago a los atenienses, dice: en todo ello que sois religioso, que tenéis una inscripción al Dios no conocido, que es a quien yo conozco. Y entre las palabras que habla de Dios, dice: porque en Él vivimos, dentro de Dios. En Él, dentro, nos movemos y somos dentro de Dios. Pablo participó, consintió en la muerte de Esteban. Pusieron a sus pies, se quitaron los mantos para tener más fuerza, para tirarle las piedras con más certeza al hermanico Esteban que mataron. Y luego ante el verdugo que le corta la cabeza, con serenidad, con aplomo, dejó caer el filo del hacha que le cortase el cuello y separase la cabeza de su cuerpo. Según los historiadores que he estado con alguno, dice que encontraron algunos escritos de que aquel ejecutor romano, después de la mirada del apóstol Pablo, nunca más ejecutó a nadie. Se entregó. Todos los que mataba veían los ojos de odio, pero los ojos de Pablo no eran normales, porque lo que había dentro de él no era normal. Hemos leído que sustenta el universo con la palabra de su potencia. La palabra te sustenta en el momento difícil y crucial de la vida. La palabra te hace fuerte en ese momento para conquistar grandes cosas del reino de Dios y para dar testimonio al cielo de que hay una fidelidad verdadera en el corazón del creyente que tiene la palabra. Consecuencias de tener la palabra. Capítulo 14 de Juan dice: el que me ama, dice Cristo, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Vendremos y haremos una morada con él. Para que descienda el Padre y Cristo, el Espíritu en nuestra vida, necesitamos amar a Cristo, y el fruto de ese amor es guardar su palabra. Y esa palabra que se rompe por dentro y me imparte la vida del Espíritu de la palabra, me regenera, porque es incorruptible, aparta lo que no glorifica el nombre del Señor de mi existencia, y esa palabra me cambia. La palabra de Cristo no tiene distancias. Cuando el centurión se recuerda, ese es un pasaje muy leído: tengo mi siervo con tus manos, voy y le sano, y no hace falta. Yo tengo soldado rojo a mis órdenes, les digo van y van, ven y vienen, di tu palabra y mi siervo sanará. Se le quedó mirando, como hecho está. Cuando fue al siguiente día y preguntó a qué hora le sanó, a la hora que Cristo dijo, ya está. No hay distancias, no hay imposibles. Y ese 4 días está descompuesto, quita la piedra. Lo llamó por su nombre y salió. La potencia de la palabra hace revivir lo que a veces perdemos. Lo que a veces parece imposible, podemos alcanzarlo. La palabra es el cable de alta tensión de las entrañas de Dios adentro de nuestra vida, que no solamente alumbra y nos da corriente de su gloria y de su amor y de su potencia y de su santidad, de su naturaleza divina, sino que ese cable de la palabra invisible pero visible para nuestra vida. Sentimos el poder que cambia nuestra existencia. Guardando la palabra del Señor, tenemos seguridad de vida eterna. Tenemos seguridad del conocimiento que va creciendo para conocer su proceder, su amor, la profundidad de su cariño, de sus misericordias, de sus abrazos,
Esas noches que se hacen largas porque el dolor acucia, porque la enfermedad es mala. El consuelo de Dios te llega, te sana, te bendice, te hace fuerte. Porque dice la Biblia, hay más poder en nosotros del que llegamos a entender con nuestra pequeña mente. Esto de pequeña mente lo digo yo, porque la verdad mi mente es muy pequeña. Por eso, amados hermanos, cristianos benditos de Dios, cojan la palabra del Señor, guárdenla en el corazón, cómansela, que se comen un manjar. No hay manjar más grande que la bellísima palabra, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Que dice preciosas y grandísimas promesas. Son tan grandes que no se pueden medir las palabras. No cambies la medida de la palabra. Si Noé lo hubiera cambiado, no sé lo que hubiera pasado. 300 codos, 50, 30, una ventana, una puerta, madera de gofer, calafeteada por dentro, con brea y por dentro y por fuera, con 3 pisos, primero, segundo y tercero. Y cuando ya ha metido todos los animales, y ya estaban sus nueras, sus hijos, compañeras, él se quedó fuera. Y a causa de la lluvia, Noé entró en el arca. Quería ver llover y lo vio, porque nunca había llovido. Cuando te sujetas a la exigencia de la palabra, conquistas la muerte, vences a la enfermedad, vences todos los problemas y tribulaciones. Eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Porque no solamente nos ha dado su amor en nuestra vida, Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. No solamente hay un bautismo del Espíritu, sino que hay un bautismo del amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice Juan. Cuán grande amor. Tenemos la palabra, tenemos a Cristo, tenemos al Padre, la adopción, y tenemos al Espíritu Santo. Hermanos, hay mucho poder en nuestra vida. Arriba la iglesia en el nombre de Cristo. Arriba los siervos benditos que tienen la palabra que sale de la boca de Dios. Tenéis las entrañas de Él, sentís sus sentimientos, su cariño, su amor, su esencia, sus virtudes incontables. Que la paz del Señor sea con todos, hermanos. Un abrazo de vuestro hermano, que os amo de verdad en el nombre de Jesucristo. Y hermano Noel, te dejo el canal. Muchas gracias por estar con vosotros, contigo, con los hermanos, con las hermanas, con todos, esta bendita noche. Ojalá que la palabra haya hecho de bien un poquito, aunque sea un alma. Gloria a Dios. Que Dios os bendiga muchísimo, amados hermanos. Te cedo el canal, hermano mío, y muchas gracias por todo. Ya sabes que te apunto, que te amo, que te respeto. Y no son palabras, esto lo sabe Dios. Te cedo el canal.